Capítulo 3. Tema: agua del arroyo. Beberás agua del arroyo, y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Así que Elías se fue al arroyo de Querit, al este del Jordán, y allí permaneció, conforme a la palabra del Señor. Por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne, y bebía agua del arroyo. Primera de Reyes 17, 4-6. Ya hemos estudiado la parte cuando Elías cerró los cielos y no hubo más lluvia sobre la tierra. Eso trajo como consecuencia la pérdida de las cosechas y de los sembrados. A ello, obviamente, le siguió la falta de alimento en todos los territorios. Solo aquellos que habían logrado reservar un poco de comida podían continuar alimentándose por algún tiempo más. El apóstol Santiago en su carta describió a Elías, diciendo: Elías era un hombre con debilidades como las nuestras, Santiago 5:17. Esto significa que el profeta era tan humano como nosotros, y que también tenía necesidades físicas que debían ser suplidas. Él también comía y bebía. Elías no era una persona de muchos recursos. En esa época, las personas con recursos cuando había una hambruna se iban al extranjero. Pero eso implicaba mucho dinero, no solo para el viaje sino también para suplir todas sus necesidades durante el tiempo que permanecieran en el extranjero, pues nadie les daría comida de gratis. Tenían que comprarla. Pero Elías no tenía esa capacidad económica, consecuentemente, él solo dependía del cuidado amoroso de Dios para su sostenimiento. Y Dios había ya provisto lo necesario para las necesidades del profeta, y esos cuidados de Dios le permitirían sobrevivir a la hambruna que él mismo había provocado con sus oraciones, una hambruna que duraría varios años. Entonces Elías fue enviado a Querit, y como la escritura lo indica, este no era un río importante, más bien era ese tipo de ríos de invierno, de los que solo existen cuando llueve, pero cuando no llueve se secan. Tal vez por eso el arroyo recibía el nombre de Querit, el cual significa sequía. Sequía era precisamente donde Dios estaba enviando al profeta. En este punto del relato apenas estaba comenzando la sequía. El Querit todavía continuaba fluyendo como consecuencia del agua permeada en las montañas. Pero el Querit se ubicaba en una zona desértica donde no había vegetación, por tanto, no había sombra bajo la cual el profeta pudiera cobijarse, a no ser bajo algún peñasco o adentro de alguna cueva. Pero estando a las puertas una hambruna, Dios ya había planeado las formas de suplir las necesidades del profeta. El pasaje que estudiamos aquí inicia diciendo: beberás agua del arroyo, y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer allí, lo cual indica que el Señor se encargaría de que el arroyo tuviera agua para calmar la sed del profeta, y que además él les ordenaría a los cuervos que le llevaran comida hasta ese lugar específico, el arroyo de Querit. Y de acuerdo al relato de las Escrituras, los cuervos obedecieron todo el tiempo la orden del Señor de llevar alimento al arroyo de Querit. Pero para tener los cuidados del Señor, Elías debía permanecer en el lugar que él le había mandado, pues solo allí tendría el alimento. Aquel que da alimento a las aves, vestido a las flores, y que ha prometido que cuidará de nosotros, lo hará, pero a condición de que estemos en el lugar que Él nos indique, y si le obedecemos. Permaneciendo en ese lugar tendremos la justa provisión a nuestras necesidades, porque en ese lugar Él ordenará a quien sea preciso, que todo lo necesario nos sea dado. Por tanto, una señal inequívoca de que estamos en el lugar correcto de Dios es que nuestras necesidades estén siendo suplidas por Dios, pero si lo que tenemos son quejas por carencias o limitaciones, lo más probable es que no estemos en el lugar donde Dios nos desea. Ya hemos mencionado la importancia de escuchar a Dios, también hemos explicado que Él nos habrá de guiar paso a paso, que Él no nos revelará el siguiente paso hasta que no hayamos obedecido al primero, y que no nos revelará el tercer paso mientras no hayamos obedecido al segundo. En este capítulo veremos cómo Dios tuvo cuidado día a día del profeta. En primer lugar, Elías debía permanecer en el lugar donde Dios lo había mandado. Cuando el Señor le dijo a Elías: y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer allí, se refería a un lugar geográfico. Y del mismo modo que con Elías, Dios también quiere que nos mantengamos donde Él nos ha puesto y que no nos movamos por nuestra propia iniciativa. Elías pudo ir a otros lugares. Por ejemplo,
había un hombre que sacaba alimentos de la misma mesa del rey para alimentar a 100 profetas del Señor que tenía escondidos en una cueva, y si este hombre podía alimentar a 100 no habría tenido problemas para alimentar a uno más. Así que Elías bien pudo ir a esconderse bajo el auspicio del funcionario del palacio. Otra opción del profeta pudo ser ir a refugiarse entre los 7,000 israelitas que no habían doblado sus rodillas delante de Baal. Cualquiera de ellos, o un grupo de ellos se hubieran sentido honrados de dar lo necesario a este hombre que había tenido la valentía de levantarse por la gloria del Señor. Pero los planes de Dios para nosotros siempre son mejores, y por eso Elías declinó optar por las alternativas humanas y prefirió descansar en el Señor. Elías, ante la incertidumbre de lo que venía, quizá pensó en las opciones humanas que tenía, pero sabiendo que los planes de Dios siempre son mejores, obedeció a Dios. Igualmente sucederá con nosotros, muchas veces nos sentiremos tentados a movernos según nuestro razonamiento humano pensando que moviéndonos a otro lugar encontraremos mejor sustento. Y en nuestros momentos de incertidumbre quizá lleguen personas ofreciendo cubrir abundantemente nuestras necesidades. Pero como no es el hombre quien nos ha llamado, no debemos ir donde el hombre nos invita sino donde Dios nos llama, pues Él jamás fallará en cumplir sus palabras y sus promesas. Seguir al hombre solo nos traerá grandes decepciones, por tanto, preocupémonos de no ser movidos por nuestro interés o por las facilidades que un lugar nos ofrece, sino por el Señor. Que ni los lazos sanguíneos o los recuerdos que nos ligan a un lugar sean los que nos impulsen hacia un lugar, sino la orden expresa de Dios. Y Dios puede enviarnos a lugares no tan cómodos como le resultó a Elías el arroyo de Kerit. Y aunque de acuerdo a nuestra naturaleza, la incomodidad, el calor, el frío y otras inclemencias del tiempo no son de nuestra apetencia, Dios puede enviarnos a lugares donde estaremos expuestos a ellas, y nosotros debemos obedecer, pues el siervo no escoge a dónde ir. En segundo lugar, Dios desea que sus ministros ejerzamos la función correcta. Y así como desea tenernos en un lugar geográfico específico, Dios también nos quiere en la función correcta. Cuando Pablo presenta a la iglesia como un cuerpo donde cada miembro tiene funciones diferentes, quiere decir que para que la obra del Señor avance sin problemas, cada obrero debe estar en el lugar correcto de acuerdo a la función para la que Dios le ha equipado. La Iglesia de Cristo, como el cuerpo humano, para funcionar correctamente necesita que cada miembro esté en el lugar que le corresponde y que cumpla sus funciones. Y como Pablo explicara, si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. 1 Corintios 12:15, cuando nosotros anhelamos una función distinta a la que Dios nos ha mandado, aunque no abandonemos la obra, ponemos en problema su avance y crecimiento. Entonces, Dios tiene un lugar específico donde quiere que estemos, lo mismo que una función específica para que realicemos. Es nuestra responsabilidad conocerlos y obedecerlos. La Biblia dice, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Romanos 12:3. Por ello, nadie pretenda una posición que no le toca, porque podría echar a perder la obra que se hace. En nuestra misión, la organización piramidal permite el ascenso de las personas de la base hacia arriba. Quien destaca como miembro de célula, asciende a líder. Quien destaca como líder, asciende a supervisor. Quien destaca como supervisor, asciende a pastor de zona. Ese sistema supone el peligro de que hermanos que son buenos supervisores sean ascendidos a pastores de zona, función en la que podrían no funcionar, porque el llamado solo Dios lo da. Cuando una persona es ascendida hasta un punto donde ya no es la voluntad de Dios, acaba frustrándose. Si alguien como supervisor de sector era excelente, y luego como pastor de zona, ya no funciona, la ley de Peter sostiene que las personas son ascendidas hasta el nivel de su ineficiencia. Seguramente fue llevado a un nivel que obedece más a la inercia del trabajo que al plan de Dios. Es fácil confundir la inercia del sistema con la voluntad de Dios. La gente piensa que mientras más alta es la posición mayor es su servicio a Dios, pero eso es falso. Hay personas que son excelentes líderes, pero pésimos supervisores, mejor hubiesen continuado como líderes.
Y cuando una persona ha sido promovida a una función que no era para ella, usualmente no se le regresa a donde era eficiente por la pena que implica la degradación. Por eso es muy importante saber exactamente dónde Dios nos quiere tener. En el cuerpo de Cristo todos somos importantes y nadie es superior a los demás, pero nosotros damos más importancia a algunos roles porque juzgamos con criterios mundanos la obra de Dios, pero Jesús enseñó, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Mateo 20, 25-26. La clave es estar en la voluntad de Dios. Si Dios quiere que seamos escuderos, eso seamos, y hagámoslo bien, sirviendo con lealtad al que Dios ha puesto adelante. Ser escudero de alguien es facilitar el éxito de su visión, apoyarlo y defenderlo, pero si éste, por buscar una posición para la cual no ha sido llamado, se vuelve a la traición, se aleja del plan de Dios. Si Dios quiere que seamos el número 4, seamos un buen número 4 y que nadie nos aparte de ese lugar. No vivamos de fantasías, diciendo, si yo estuviera al frente haría maravillas, si a mí me enviaran a tal lugar les enseñaría cómo se hace la obra. Si Dios no habla no vayamos a ninguna parte, porque de hacerlo lo que tendremos será frustración, esterilidad y fracaso, todo por no haber sido fieles en el lugar donde Dios nos había plantado. Pero si nos mantenemos en el lugar donde el Señor nos puso, los cuervos siempre llevarán el alimento y la bendición de Dios nunca cesará. Porque Dios nunca nos enviará a hacer su obra sin antes haber preparado las condiciones para que nuestras necesidades sean suplidas. El Señor sabe qué cosas necesitaremos y puede suplirlas de muy diversas maneras. En tercer lugar, Dios usa los métodos que sean necesarios para sostener a sus siervos. Este pasaje muestra a Elías sobreviviendo por métodos naturales y sobrenaturales al mismo tiempo. Beber de un arroyo es un acto natural, cualquier persona puede hacerlo, no se necesita ser profeta para beber de un arroyo, pero que los cuervos le llevaran pan y carne, ese era un acto sobrenatural. Ese tipo de cosas no ocurre todos los días, ni le sucede a todo el mundo. ¿De dónde sacaban los cuervos el pan y la carne que llevaban a Elías? No hay forma de saberlo. Lo cierto es que el Señor usó los métodos naturales y sobrenaturales para satisfacer las necesidades de su profeta. Ya sea que de forma sobrenatural se multipliquen los panes y los peces, o que simplemente se compren en el mercado, todo viene de la mano de Dios. Aún el arroyo que consideramos natural corría por la mano de Dios, pues quien ha establecido y ordenado la naturaleza de ese modo, Dios su Creador. Eso dijo el salmista: tú haces que los manantiales viertan sus aguas en las cañadas y que fluyan entre las montañas. De ellas beben todas las bestias del campo, allí los asnos monteses calman su sed. Salmo 104, 10, 11. Dios puede suplir todo lo que necesitamos de manera sobrenatural, y a nosotros nos gustaría que siempre fuera de esa manera, que los cuervos nos trajeran el alimento, pero muchas otras veces Dios prefiere sustentarnos siguiendo el curso natural de las cosas, porque su obra está sujeta únicamente a su voluntad. No olvidemos que Dios obra de ambas maneras. Y luego, el pasaje dice: así que Elías se fue al arroyo de Kerit, al este del Jordán, y allí permaneció conforme a la palabra del Señor, y al decir, y allí permaneció conforme a la palabra del Señor, la Escritura pone de manifiesto la obediencia del profeta a la palabra del Señor. Y por esa obediencia, el Señor le envió su provisión con los cuervos todos los días. La rutina de la vida es a veces tan fuerte que puede arrastrarnos y desviarnos hacia cosas que, aunque son parte de la obra de Dios, no son exactamente lo que Dios quiere de nosotros. Por eso es importante aprender de Elías, pues él hizo conforme a la palabra del Señor, pues solo obedeciendo a su palabra estaremos en el centro de la voluntad de Dios. Y en cuarto lugar, Dios siempre provee a sus siervos lo necesario para vivir. Y nuestro pasaje acaba diciendo: por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne. Si prestamos atención, al proveerle pan y carne, el Señor le estaba dando al profeta proteínas y carbohidratos, justo lo necesario para vivir. Aquella alimentación que recibía el profeta era frugal, era una dieta básica. Así es Dios,
Él siempre nos da lo necesario para vivir. Jesús explicó esa cualidad de Dios, cuando dijo, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan, Mateo 6:8. Por lo cual no tiene sentido afanarnos, pues Dios tiene cuidado de nosotros siempre. Por el contrario, el Señor Jesús dijo, más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas, Mateo 6:33. A menudo nosotros pensamos que para vivir necesitamos más de lo que realmente necesitamos. Y cuando el Señor nos somete a su proceso y comienza a quitarnos cosas, nos sorprendemos de cómo podemos vivir sin mucho de lo que considerábamos imprescindible. 15 años atrás ninguno de nosotros usaba celular, pero ahora no concebimos la vida sin él. Apenas recordamos que cuando nos llamaban y no estábamos en casa simplemente nos dejaban un mensaje, y lo mismo hacíamos con las personas a quienes llamábamos y no estaban en casa. Hemos perdido la paciencia, queremos respuesta inmediata. Y no solo eso, ahora queremos teléfonos que tenga cámara, agenda, reproductor de música y conexión a Internet, entre otras funciones. Rechazamos los aparatos que solo son teléfonos porque no sabemos qué hacer con esos dispositivos tan simples. Pero ¿cómo hacíamos antes? Simple, usábamos papel y lápiz. A veces Dios querrá llevarnos por el camino del retroceso para que comprendamos que solo necesitamos una cosa, a Él, y nada más. En ocasiones Dios nos hará prescindir hasta del pan. La trampa de Satanás para Jesús fue que convirtiera las piedras en pan, pero Jesús le respondió, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, Mateo 4:4. ¿Quién aceptaría la idea de que es posible vivir sin pan? Nadie, pero Jesús dijo que el hombre también vive de toda palabra que sale de la boca de Dios, y si el Señor lo dijo, nosotros debemos de creerlo, porque Él es veraz. Y la Escritura muestra a algunos hombres viviendo largas temporadas sustentados por el Señor. Moisés sobrevivió en el monte Sinaí 40 días y 40 noches sin comer y sin beber. Se sabe clínicamente que el ser humano no puede vivir 40 días sin beber, pero Dios, que es vida, sostuvo a Moisés. Y para esos días, Moisés ya era un anciano de 80 años. Aunque Dios ha prometido darnos solo lo necesario, algunas veces nos bendice abundantemente, pero esas son excepciones a la regla, no la regla. La mayoría de veces Dios nos dejará vivir con lo mínimo, como sucedía con el apóstol Pablo, el cual dio testimonio de su contentamiento diciendo, así que, si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso, 1 de Timoteo 6:8. Pero Elías, además de recibir solo lo necesario, también lo recibía racionado. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana, pero estos alimentos solo le duraban para la mañana, por lo cual el profeta debía esperar a que el milagro se repitiera por la tarde, y los cuervos fielmente aparecían con pan y carne para la tarde, y esa ración era solo para la tarde. Y así, día tras día, Dios obró aquel milagro a favor del profeta. Y aunque no se sabe a ciencia cierta cuánto tiempo estuvo Elías en el arroyo de Kerit, se supone que fueron varios meses. Y al proveerle para sus necesidades vitales así, día a día, fielmente, Dios le enseñaba al profeta a depender continuamente de él y a esperar en él para todo y en todo momento. Dios se mantuvo fiel con su profeta. Nunca falló en enviarle alimento. Los cuervos se mantuvieron constantes y Elías recibió siempre lo necesario. Poco, pero seguro. Y así sigue obrando el Señor para sostener a aquellos que obedecen su palabra y se sitúan donde Él desea. Y así como el Señor se mantuvo fiel supliendo las necesidades de Elías, también lo hará con nosotros si somos obedientes a su palabra. Si permanecemos en su voluntad, aunque sea con sencillez, su provisión se mantendrá constante y nada nos faltará. Esa fidelidad diaria es la que Jesús enseñó en el Padre Nuestro, cuando dijo, danos hoy nuestro pan cotidiano, 11. Mateo 6:11. Si Dios da alimento a las aves y vestido a las flores, ¿cómo no cuidará de sus hijos y de aquellos a quienes Él ha llamado para el trabajo glorioso de anunciar las buenas nuevas? Por eso, conociendo su fidelidad, permanezcamos en el lugar que Él nos ha puesto y en la función específica que Él quiere que desempeñemos y para la cual nos ha capacitado.